Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión hablaremos del complejo de Brunilda o Brunhild, el cual fue acuñado por parte del psicoanalista Carl Gustav Jung como una forma en que las mujeres pasan de la adoración a la aversión luego de un proceso de desidealización de la pareja. Sin embargo, como ya es esperable de mí, haremos una interpretación alternativa del mito de Brunhild. Así pues, primero hablaremos del mito que da nombre al complejo, sus elementos relevantes. Luego hablaré de la interpretación de forma que hizo Jung y entonces terminaremos con la interpretación más adecuada al caso de Brunhild. Por supuesto, para que todo esto sea más claro, iremos intercalando ejemplos de personajes de la cultura popular. Antes de continuar, les recuerdo que los complejos psicológicos no son excluyentes entre sí, puesto que son un sistema de significados en red que pueden coexistir con otros, y así como se elaboran y desmontan, también podemos pasar de un complejo a otro. Por ello es importante que hagamos constantes ejercicios de conciencia que se logran en mayor medida al ser cuestionados por familiares y amigos, al estudiar diversas corrientes filosóficas, al acudir a terapia psicológica o mediante el acceso a cultura como libros, series, películas o videojuegos, en donde podemos identificar nuestra circunstancia en algunos personajes, y esto nos da una noción de lo que podría estarnos pasando sin que nos demos cuenta. Al identificarnos con un personaje decimos, esto se parece mucho a lo que yo estoy viviendo. Vemos cómo reacciona el personaje y nos cuestionamos, ¿podría yo reaccionar igual que este monito? ¿O podría tomar un camino alternativo? Pero entonces ya está la reflexión allí. Eso es lo importante. Al respecto de este mito hay tres versiones principales: la Edda poética o versión islandesa, el poema Nibelungelid de la versión alemana y la saga Volsunga o versión escandinava. La tercera es la más completa de todas, aunque todas tienen muchos elementos en común. Pero bueno, aquí les va una versión condensada. Brunhild fue una valquiria del dios supremo Odin, es decir, su trabajo era recoger a los mejores guerreros que habían muerto en batalla y llevarlos al Valhalla, el paraíso nórdico, en donde reposarían hasta que sucediera la muerte de los dioses o Ragnarok. En realidad su nombre era Hildir, y Brunhild es un título compuesto que significa Hildur, la de la Brunia. La brunia es un tipo de armadura ligera que bien podía ser de cuero grueso o de arillos metálicos. Esto nos deja claro el tipo de mujer que era. Nunca se quitaba su brunia y siempre estaba lista para la acción. Cuando tiene 12 años, el rey Agnar roba la camisa mágica del cisne de Brunhild y ella se ve obligada a jurarle lealtad. Esto hace que ella intervenga en nombre de Agnar cuando él está luchando contra Hilgunnar, a pesar del deseo de Odin de que sea vencedor. Y como castigo, Odin le clavó una espina para dormir y declaró que debía casarse. Ella juró que no se despertaría para casarse a menos que viniera un hombre que no conociera el miedo. Y entonces se tendió en el lecho. Cae en un profundo sueño, tipo la Bella Durmiente, que de hecho esta es la inspiración para ese cuento, hasta que un sujeto llamado Sigurd llega hasta ella y la despierta con un beso. Entonces se enamoran y hacen un juramento de compromiso. Sigurd se fue para continuar con sus viajes. Una bruja vio a Sigurd y le pareció un gran pretendiente para su hija Gudrun, pero Sigurd solo tenía ojos para Brunhild, así que le dio una poción de olvido para que desconociera por completo a su verdadera amada, y como a Sigurd le importaban más sus aventuras que el matrimonio, no vio impedimento en casarse con Gudrun porque a fin de cuentas igual la dejaba abandonada en casa, así que podemos anotarle un complejo de Sigurd a Goku porque en eso se parecen mucho. Brunhild, al enterarse de cómo había terminado su compromiso con Sigurd, volvió a encerrarse tras un muro de fuego y declaró que, como seguía el voto que hizo con Odín, se casaría únicamente con aquel guerrero capaz de atravesar las llamas. El hermano de Gudrun, Gunnar, se enteró de la existencia de Brunhild y quedó intrigado por la presunta belleza y extraordinario físico de la valquiria. Llegó, quiso cruzar el muro de fuego y no pudo. Lo intentó a caballo, el animal no quiso cruzar. Entonces Gunnar convenció a su ahora cuñado Sigurd para que lo ayudara. Irónicamente, Sigurd pidió ayuda a su suegra, la bruja, para tomar una poción que lo hizo asemejarse a Gunnar. Entonces montó en su fiero caballo y cruzó el muro de fuego. Con la apariencia de Gunnar, volvió a jurar compromiso matrimonial con Brunhild y posteriormente dejó que Gunnar siguiera con la farsa. Pero en una ocasión que Brunhild y Gudrun estaban bañándose en el río, la valquiria dijo que no deberían bañarse en la misma agua, ya que su esposo Gunnar era el más importante por haberse arriesgado a cruzar el temible muro de fuego. Entonces Gudrun, al sentir su ego herido, le reveló el montaje que habían urdido Gunnar y Sigurd para engañarla. Esto hizo sentir muy humillada a Brunhild,
quien mintió anunciando que luego de atravesar el muro de fuego, Sigurd se había acostado con ella, quebrantando su lazo matrimonial y desflorando a la mujer de otro guerrero con alevosía y ventaja. Entonces mataron a Sigurd por ese crimen. Brunhild se rió a carcajadas, pero oyó por accidente que la bruja confesaba haber dado una poción de olvido a Sigurd para que olvidara su compromiso con ella. Entonces se sintió completamente devastada y confesó que nunca se había acostado con Sigurd. Cuando hicieron el funeral de este, Brunhild fue hasta la pira funeraria y se abrazó a ella para morir en las llamas también. Entre prosas, baladas, canciones y demás cosas de la época, el mito de Brunhild es uno de los más populares, y de hecho creo que muchos se habrán dado cuenta de que en mucho se parece a la trama de Shrek. De hecho, omití la aparición de un dragón, que ya después mencionaremos. Como ya hemos visto, el mito de Brunhild tiene una parte en la que ella por venganza difama a su examado Sigurd y consigue que lo maten, solo para arrepentirse después. Esta parte fue la que tomó en cuenta Carl Gustav Jung para acuñar el término de complejo de Brunilda, insistiendo en que se trata de cuando se desidealiza a la pareja, volviéndolo de héroe a villano. Y de acuerdo a la lógica de Jung, este sería esencialmente un problema femenino, donde son las mujeres jóvenes quienes ven en su prometido a un superhombre, pero tras consumarse el matrimonio y tener una vida de pareja, ellas se percatan de todos los defectos del marido, atribuyendo esto a que es la mujer quien cambia de actitud al respecto. Principalmente esta interpretación resulta errónea, en tanto no considera factores externos a la mujer, como que sea el pretendiente quien trata de fingir que sus defectos permanentes solo son actitudes esporádicas o que deliberadamente solo dicen lo que la novia y su familia quieren oír para lograr el matrimonio. En segundo plano está el hecho de que en el mito se deja muy claro que a Brunhild la embaucaron. No es que ella solo haya comenzado a interpretar diferente las cosas y su reacción es propia de un ataque de ira atípico, más que algo consistente de su personalidad. Y en tercero, esta desidealización también se da muchísimo entre hombres, aunque el contexto favorece que salgan fuera del hogar, donde es más fácil encontrar a un amante para relaciones clandestinas y de esta manera pueda sobrellevar diferente esta villanización de la esposa. En todo caso, se estaría hablando de un síndrome porque son varias circunstancias actuando en conjunto para someter a una persona a esa situación mental específica. Ciertamente las propuestas teóricas de Jung son muy útiles para el análisis psicológico, pero como hermeneuta el sujeto era menos que mediocre. Pero ya interpretando esto como un síndrome, podemos notar ya un mejor orden al analizar la situación y comprender que hay factores que escapan del control de la persona que lo padece, a diferencia de un complejo, donde es la percepción del individuo sobre sí mismo la que condiciona su comportamiento. En tal caso, tendríamos a bien poner a la luz el de Harley Quinn, que ya cargando con su hibristofilia y su síndrome de Cassandra, las palabras de Batman y de Hiedra Venenosa generan que ella comience a sufrir un síndrome de Brunhild porque los demás funcionan como Gudrun. Le muestran evidencia de que su pareja no solo la menosprecia, sino que le hace muchísimo daño, porque en varias versiones, Gudrun le muestra a Brunhild un anillo que era de su posesión y que se lo había dado a Sigurd. Ella dice, mira, Sigurd me lo dio, y es entonces que Brunhild le crea a Gudrun. Aquí podemos ver que Harley no solo acepta que está en una relación tóxica y se aleja del guasón para hacer su vida aparte, no, ella se enfrenta a él y busca el modo de vengarse, crea su propio equipo de villanos para confrontarlo e intentar desplazarlo. Y aquí se nota que es un síndrome porque cuando el guasón aparenta darle legitimidad a la posición de Harley dentro de esta asociación de supervillanos, ella se arrepiente y recae en su síndrome de Cassandra, donde sigue viendo al guasón como este maestro de la maldad, cosa que afortunadamente logra superar más tarde. Otro ejemplo de un personaje con este síndrome es la princesa Anna de Arendelle en Frozen. Cuando ella conoce a Hans, de inmediato cree tener una conexión especial con él. Lo ve guapo e interesado en ella y cree que ya por eso hay un potencial idílico. Sin embargo, aunque se nos presenta de modo cómico, es muy evidente que Hans solo dice lo que quiere ella oír para hacerle creer que se identifica con su situación. Toma una parte en común asaz-vaga, como lo es tener problemas fraternales, Hans con sus hermanos mayores y Anna con Elsa, y a partir de allí, él solo le dice a todo que sí. Esto tiene su punto
cumbre en el chiste de completas hasta mis sándwiches, cuya traducción del inglés es un juego de palabras con terminamos los sándwiches el uno del otro, cuando Hans aludía al enunciado cliché de terminamos las frases el uno del otro. De hecho, esa icónica pieza de La puerta es el amor nos presenta este significado ambivalente en el cual para Anna el amor es la puerta de salida hacia la libertad y un mundo diverso. Para Hans, considera que el amor de esta princesa es su puerta de entrada al reino de Arendelle. Ve a la princesa como un medio para infiltrarse en ese gobierno. Después, cuando Anna lo necesita, confiesa que realmente nunca la amó. Él quería ser amado por ella para tenerla bajo su control, pero nunca se planteó la reciprocidad, y de hecho ya había considerado asesinar a Elsa, pero su crisis de identidad con el hielo se lo hizo todo más fácil. Después de esto, y con justa razón, Anna lo ve como un villano al cual se debe enfrentar y hasta termina dándole un puñetazo en la cara. Ya si buscamos algo un poco más complejo de interpretar, precisamente por lo difuso que es, tenemos el caso de Kim Wexler en Better Call Saul, mejor llama a Saúl. En series para adolescentes o niños el villano siempre es satanizado. Es fácil señalar con el dedo a un personaje y decir que es malo y hay que repudiarlo. Sin embargo, la vida a veces se trata de descubrir que la persona que amas es mala y aún así no dejas de sentir ese cariño tan intenso por ella y se vuelve una encrucijada moral más que afectiva. Creo yo que uno de los grandes problemas en la teoría psicoanalítica de Jung, tanto como en la de Freud, es que buscaron generalizar los problemas de gente que fue sobreprotegida en su infancia y no maduró adecuadamente, y pensaron que se podía hacer inferencias con esos casos. El planteamiento original de Jung es de hecho sobre una manera de pensar muy infantil, pasar del amor al odio por mera desidealización. Es demasiado burdo. El caso de Kim Wexler nos ayuda a ver la complejidad que en realidad envuelve a este síndrome. Ella, debido a la complicada infancia que tuvo, tiene un complejo de inferioridad no ligado a su autoestima. Es decir, ella confía en sus habilidades como abogada, sabe que es muy capaz, pero se siente como un pez fuera del agua entre aquellos que siempre fueron ricos o que saben cómo comportarse al respecto. Un mundo de poses e hipocresías, donde los dueños se creen con el derecho a castigarte bajo pretexto de enseñarte una lección o negarte oportunidades por no seguir protocolos, y ella ve a su excompañero de oficina, Jimmy McGill, como ese oasis de autenticidad en medio de tanta faramalla. Kim Wexler mira a Jimmy McGill y lo utiliza como un espejo para comprobar que no se está volviendo una farsante igual que Howard Hamlin. Ella sigue viendo a ese mundo de abogados como una mentira en donde el abuso de poder, la avaricia y la misantropía se ocultan con máscaras de cortesía y protocolos absurdos. Cuando Jimmy McGill realiza sus artimañas para fastidiar a Howard Hamlin o a Charles McGill, Kim le sigue el juego porque tácitamente lo acepta como una forma de equilibrar la balanza. Los otros usan sus recursos para manipular el sistema, pues ella y Jimmy usaban el engaño. Conforme el tiempo pasa, Kim Wexler se apropia más y más de ese modus vivendi, al grado que ve los grandes problemas en los que se mete Jimmy como parte del trabajo. Otro día, otro dólar, una raya más al tigre. Es hasta que la muerte comienza a tocar a su puerta que ella se da cuenta de que realmente Jimmy ha ido demasiado lejos. Es hasta que todo revienta y transcurre el tiempo que ella se arrepiente de todo lo ocurrido y trata de compensarlo. Debemos enfatizar que ella siempre tuvo latente la idea de ser una abogada que ayudara a la gente con menos recursos. Eso a lo largo de la serie siempre está, pero la influencia de Jimmy la llevó a cometer o solapar crímenes cada vez más graves. Es al final, cuando Jimmy es capturado, que ella se encuentra una última vez con él y se nota que aún siente cosas hacia su compañero en el crimen, pero ha aprendido a reconocerlo como una mala persona, alguien que justifica sus malas acciones por las desventajas que tuvo en la vida, y al final, Jimmy aprende a reconocerse también como lo que es, y confiesa, cumple su condena y ve a Kim Wexler alejarse de él. La cuestión con la propuesta de Carl Gustav Jung es que se trata más de un síndrome que de un complejo, porque esto no es obra específicamente de los significados que elabora una persona como parte de una identidad yoica y su lugar en el mundo, sino de un estado alterado debido a la intervención de factores externos. Aclaro para los que son nuevos, yoico, yoica, es la palabra con la cual nos referimos a lo que es inmanente del yo, propio de uno mismo. Dentro de un complejo psicológico, se encierra una red de significados que hacen que actuemos según un patrón. Por ejemplo, en el complejo de Jonah, el de Jonás, el patrón es rehuir de la vocación, escapar del llamado por miedo a fracasar. En el complejo de Atlas, el patrón es aceptar todas las cargas, o por lo menos la más pesada, por un sentimiento de desechabilidad propia y sobrevaloración de la comodidad ajena. En
Según el complejo de Cassandra, el patrón es un sentimiento de superioridad intelectual que despoja a la persona de su capacidad de persuasión, en la mayoría de las ocasiones por soberbia. En cada mito que se analiza, vemos que hay un tema recurrente en la vida del personaje. En el caso de Brunhild, ella no se la pasa vengándose de cada hombre que le haga mal, la humille o la decepcione. Lo que sí hace es renunciar al mundo y colocar estándares demasiado altos para acatar el mandato de Odin. Primero, diciendo que solo podrá ser despertada por alguien que jamás haya conocido el miedo. Cuando vuelve a recluirse, asegura que solo se casará con aquel que logre atravesar un anillo de fuego que rodeaba el castillo. Hace falta añadir, ahora sí, que Sigurd había asesinado a un dragón llamado Fafnir y se había bañado en su sangre volviéndose invulnerable excepto por un área muy pequeña y específica en su espalda donde se pegó una hoja de tilo. Eso es algo que lo volvió único y que refleja la esencia de este mito. Poner estándares demasiado elevados para una pareja. Entonces, los elementos distintivos del mito de Brunhild son: 1. La oposición de Brunhild a la voluntad de Odin, que significa el rechazo a las normas o a las expectativas, lo que puede suceder por actitud o por una característica física que la persona simplemente no puede cambiar. 2. El castigo autoimpuesto de Brunhild de solo despertar hasta que llegara un guerrero que no conociera el miedo o que atravesara un gran muro de fuego significa la autoimposición de estándares muy elevados para la pareja como una forma de protección del ego. 3. La reclusión de Brunhild 2 veces significa el sentimiento de genotimia o de no pertenencia. Y 4. La venganza contra Sigurd significa fragilidad del ego. Seguro muchos están esperando oír de denuncias falsas de mujeres contra exparejas, pero eso ya formaría parte de un trastorno, aunque sí tiene como base un síndrome de Brunhild. Pero ya a partir de ahora nos centraremos en el complejo. Si hay una expectativa general sobre las mujeres es que sean más bajas que los hombres. En promedio, las mujeres son más bajas de estatura que los hombres por zona geográfica. Cuando la genética hace su trabajo y rompe con esta proporción mayoritaria, la vida de una chica obtiene una lectura diferente del mundo. Sé que a algunos les parecerá triste la referencia, pero es una película que lo representa muy bien. Tall Girl, o A mi altura, nos cuenta la historia de una chica llamada Jodie, de quien todos se burlan por ser demasiado alta. Y la normalidad de estaturas vendría a ser Odin, y esa ruptura de expectativas es la misma estatura de Jodie. Debido al ambiente en que vive, la chica ha asumido que está fuera de la dinámica normal de cortejo. Cada chico con el que se encuentra se siente intimidado por su estatura, así que esto la lleva a sentirse fuera de lugar. No es como los demás. No puede jugar el mismo juego. Cree que la única manera en que puede aspirar a la felicidad es si se ajusta a la dinámica convencional de chico alto o chica más baja. Y cuando un chico de Suecia llega de intercambio y es más alto que ella, de inmediato se propone ser su pareja y se mete en problemas absurdos para tratar de acercarse al sujeto. En Game of Thrones tenemos al personaje de Brienne de Tarth, una mujer muy alta que se siente atraída por el aspirante al trono Renly Baratheon. Esto se da porque, al ser ella muy alta, nunca había sido tratada como una doncella, sino más bien como una aberración. Renly, que por cierto era homoerótico, en una visita a su isla siendo adolescente, se acercó a ella y le pidió bailar una pieza, tratándola con cortesía. Aquí vemos que, dado el contexto, el estándar parece muy bajo, pero en realidad era casi imposible que alguien la tratara como una damita, siendo que ella era una persona enorme. Este simple acto protocolario para Renly significó una velada mágica para Brienne, que vio esto como si Renly hubiese cruzado el gran muro de fuego. Por eso es que es importante comprender que los complejos psicológicos dependen más de los significados y la identidad yoica, porque se trata de cómo una persona siente que vive en el mundo. Así que Brienne se pone una armadura y se dedica en cuerpo y alma a ser una guerrera, y le jura su lealtad a Renly cuando toda la cosa de los tronos comienza. Y más tarde, esta misma situación le ocurre con Jaime Lannister, quien se acuesta con ella y genera en ella una lealtad envidiable, llegando a editar la página de Jaime para relatar sus logros, y esto se viese como algo más que el matarreyes. Como dato adicional, la actriz Gwendolyn Christie, ahora que pudo ser la directora de Nunca Más en la serie de Wednesday, dijo que como mujer alta de 1,91 siempre había querido ser considerada coqueta, bonita, femenina, pero por su estatura no lograba obtener papeles así, y finalmente, como esto es una temática más de terror, pues finalmente lo logró.
Y también tenemos que recordar a Thrud en Record of Ragnarok, donde al emparejársele con Tamemon Raiden, ella llega con una actitud imponente, acostumbrada a que por ser alta y musculosa, todos la vean como un monstruo, pero él queda fascinado por su apariencia. Ella hasta duda de que sea verdad, piensa que es sarcasmo, que se está burlando de ella, pero pronto entiende que Raiden habla en serio y se compromete a tener el mismo destino que él, y cuando es derrotado, ambos desaparecen. Creo que con esto ya nos quedó claro cuál es el complejo de Brunhild. ¿Qué otros personajes crees que encajarían también aquí? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.